muestreo. Bien, voy a comenzar explicándoles en este caso que yo tengo una señal con respecto al tiempo. Voy a borrar. Entonces, yo voy a tener una señal con respecto al tiempo. Y esta señal, perdón, voy a borrar todo. Okay. Bueno, comienzo. Yo tengo una señal analógica con respecto al tiempo, la cual le llamo f de t. Esta señal es continua, por lo tanto tendríamos que tener en este caso pues terminar el periodo para que llevara a cabo el semiciclo tanto positivo como negativo. Bien, en este caso que a esta frecuencia se le llama frecuencia en banda base, es decir, es la frecuencia en bruto, por así decirlo. El concepto de frecuencia en banda base significa tal como se genera, es tal como se transmite. En este caso, este tipo de señales se le llama frecuencia en banda base. Si se dan cuenta, ya empiezo yo a manejar conceptos con respecto a la frecuencia. Es decir, frecuencia en banda base, y después lo que voy a tener es una frecuencia de muestreo. Y después tendré una frecuencia modulada, una frecuencia submodulada, y entonces empiezan a compartir los, pues por así decirlo, los nombres de las frecuencias que van siendo procesadas. La que nosotros generamos tal como se genera, tal como se transmitiera, se llama frecuencia en banda base. Es decir, no sé si esté correcta la palabra, pero es la frecuencia en bruto, ¿sí? Sin hacerle ningún procesamiento. Les pido por favor que apaguen su micrófono porque se escucha el ruido de fondo. Bien, esta señal tendría yo que recorrer toda el periodo, toda la longitud de onda para que pudiese yo tener, pudiese analizar toda esta señal. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues entonces lo que yo podría hacer es que en lugar de tener o esperar a que yo tuviese toda la señal, el análisis de toda la señal, pues bueno, ¿qué les parece si entonces mejor saco, o mejor dicho, obtengo muestras de mi señal? Y al obtener muestras, pues entonces tomaré, no es el término correcto, pero es como si yo tomara pequeños pedacitos de mi señal, ¿no? Entonces, repito, no es el término correcto. Yo voy a tomar muestras de esta señal y entonces tomaré en el semiciclo positivo. Permítanme. Aquí voy a tener uno. Permítanme, porque ahora no quiere trabajar en las tardes. No está acostumbrado a trabajar en las tardes. Bien. Ok, lo tendríamos de esa manera. Voy a borrar tantito esta parte, esta otra parte y esta parte. Ok. Y entonces tengo mi señal, es la misma señal, el mismo periodo, la misma frecuencia, y entonces lo que estoy haciendo es tomar muestras de mi señal. Para que yo lleve a cabo esa parte, pues bueno, lo que tengo que hacer es entonces aplicarle un switch o un conmutador. Ustedes conocen como el conmutador. Este conmutador lo que va a hacer es encargarse
de tomar pequeñas muestras y entonces entregarlas ya a la señal muestreada. Aquí cabe resaltar que vamos a tener dos cuestiones. La primera, vamos a tener el ancho del pulso, ¿sí? Y la segunda, que la muestra va a seguir a la señal original que nosotros tenemos. Al seguir a la envolvente que nosotros tenemos, o al seguir la envolvente de la señal, entonces se producen este tipo de muestras que tienen una pendiente. Esa pendiente, bueno, pues conforme vaya avanzando en tiempo, puede ir creciendo o decreciendo. Para el muestreo natural, que es el que nosotros estamos ahorita llevando a cabo, pues no nos va a afectar. Pero vamos a ver que existen otro tipo de modulaciones en la cual pues yo puedo tener estas muestras, pero de forma constante. Es decir, que la muestra tenga una cresta de forma constante. A eso se le va a llamar modulación PAM. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. En este caso, lo que yo voy a hacer es que el conmutador va a estar conmutando, va a estar cerrando el circuito y puede ser una muestra muy ancha o puede ser una muestra muy delgadita. ¿De qué depende el que sea una muestra muy ancha o muy delgadita? Depende básicamente de la velocidad de conmutación que tenga el conmutador. Es decir, si yo cierro y me tardo 5, 10, 15 segundos, seguramente el ancho de la muestra pues será demasiado grande. Si la conmutación es mucho más rápida, entonces las muestras van a ser muy pequeñitas. ¿De qué depende esta situación? Pues depende de la frecuencia en la cual nosotros vamos a llevar a cabo. Es decir, si me dice que el teorema de Nyquist o el teorema de muestreo me dice que la frecuencia de muestreo es igual a por lo menos 2 veces la frecuencia a muestrear, pues seguramente entonces, si esta es de 4 kHz, seguramente entonces la frecuencia con la cual va a trabajar el conmutador deberá ser de 8 kHz, por lo menos. Puede ser de 8, 10, 12, 14, 16 kHz, pero por lo menos debe ser de 8 kHz. Esto entonces hace que tengamos una velocidad más rápida que la que tenemos en nuestra señal. Al hacer eso, entonces, seguramente, pues las muestras van a ser delgaditas. Ese es el teorema de muestreo. Esta es la frecuencia en banda base, por lo tanto, la frecuencia de muestreo que vamos a tener, porque el switch debe trabajar, debe de ser por lo menos de 8 kHz. Asegurando los 8 kHz, podemos obtener las muestras sin ningún problema. Si es menor a 8 kHz, entonces seguramente tendremos algunas inconsistencias que estaremos teniendo o que veremos más adelante. ¿Alguna duda? Perfecto. ¿Qué pasa si la frecuencia es muy, muy alta? Ahorita lo vamos a ver, pero si la frecuencia es demasiado alta, seguramente vamos a tener que tomar en consideración que se van a estar desperdiciando algunas frecuencias pues sí, en el espectro radioeléctrico. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Si ahorita, por ejemplo, yo trabajo a 4 kHz, la frecuencia de muestreo, si quiero que trabaje en telefonía celular, pues tendrá que trabajar por lo menos a 800 MHz, es decir, de una baja frecuencia subo a una alta frecuencia. Entonces, imagínate, si telefonía celular trabaja en los 800 MHz, la velocidad que tiene que tener este conmutador, de tal manera que las muestras son
muy delgaditas. Y si estamos trabajando a kilohertz y lo paso a tiempo, seguramente pues estaré trabajando a los milisegundos, es decir, cada una de estas muestras pues debe de estar trabajando a los milisegundos. ¿De qué depende? De la frecuencia en la cual estoy yo trabajando. Si por ejemplo, no quiero trabajar en telefonía celular y trabajo en FM estéreo, su frecuencia a la cual sube esa portadora es de por lo menos 88 a 108 megahertz. Entonces imagínense cómo serían las muestras a comparación de la telefonía celular. Si hay una clara diferencia entre los megahertz y los kilohertz o los megahertz, y seguramente eso se traducirá en el tiempo en el cual tenemos la muestra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la modulación, lo que hacemos es subir de una baja a una alta frecuencia. Por eso se dice que la modulación es el cambio de formato, variación, cambio, porque depende de una portadora de la frecuencia portadora para que podamos llevar a cabo el teorema de muestreo, que por lo menos debe ser por lo menos el doble. No sé si quedó claro, ingeniero. Sí, profesor, gracias. Okay. Yo bueno, ahorita había mencionado que podemos hacer como que constantes ¿cómo se dice? La pendiente que hay. Por ejemplo, si el conmutador, o sea, está a una muy, muy alta frecuencia, ahí ya sería como que, o sea, ya no se notaría casi nada la pendiente, ¿no? No, la pendiente no depende de si es alta la frecuencia. La pendiente se da por la naturaleza del muestreo. No, ahí tenemos que hacer lo que vamos a hacer en la parte inversa. Necesitaremos aplicar después de hacer el muestreo, necesitaremos aplicar un filtro. Y al aplicar ese filtro, haremos la convolución en tiempo. Y al hacer la convolución en tiempo, lo que haces es tener una muestra con una amplitud constante. A lo mejor yo te pediría ahí que me aguantaras un poquito. Cuando lleguemos a modulación PAM, precisamente es lo que vamos a hacer. Entonces, las muestras serían, las crestas serían planas, a diferencia de un muestreo natural que por su propia naturaleza va a seguir a la envolvente de la señal, y bueno, pues las muestras van a tener cierta pendiente. Entonces, la modulación PAM se basa en la parte del muestreo natural. Pero bueno, eso ya a lo mejor lo tendría yo que dibujar, explicar y hacer el análisis de cada uno de ellos. Lo que ahorita sí comento es que en el muestreo natural forzosamente llevo la muestra, pero con la pendiente, ¿no? En este caso. Entonces, ingeniero, si me permites, conforme vayamos avanzando, cuando veamos la parte de modulación PAM, seguramente ahí ya te darás cuenta por qué pasa. No es porque se incremente la frecuencia, La frecuencia sigue siendo, si yo la incremento, lo único que va a hacer es que la muestra sea mucho más delgadita. En lugar de ser milisegundos, tendría que ser de microsegundos o de gigasegundos, ¿no? O de nanosegundos. Entonces, eso ya lo veré más adelante. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ok. Bueno, ahora, ¿qué circuito electrónico es el más sencillo de utilizarlo como conmutador? ¿Algunas propuestas, ingenieros? Un transistor. Un transistor. El transistor efectivamente es el dispositivo que funciona como conmutador, ¿no? Para aquellos que estuvieron conmigo, bueno, el semestre pasado hicimos una simulación de un muestreador utilizando un transistor. Si no mal recuerdo, el 2N2222,
pues es un transistor que nos va a servir para obtener o para llevar a cabo las muestras. Este transistor va a utilizarse de tal forma que yo le voy a colocar una señal senoidal, que es la que yo estoy queriendo analizar, y la otra sería un tren de pulsos que serviría como conmutador, ¿no? Para que pudiésemos hacer la multiplicación o pudiésemos hacer el muestreo, para que al final obtengamos una señal. Efectivamente, el transistor es el elemento más sencillo con el cual podemos aplicar el teorema de Nyquist o el teorema de muestreo. Ojo, al trabajar un transistor como conmutador, tendremos 3 regiones básicamente: la región de corte, la región de saturación y la región lineal o región óhmica. Ojo, aquí hay algo muy importante de lo cual nosotros tenemos que tener, que esa parte, y de una vez lo voy a tratar porque si no se me va a olvidar, es la linealidad. Ingenieros, en la parte de ingeniería en sistemas, en comunicaciones, ¿qué significa la parte de linealidad? ¿Qué es la linealidad? ¿Alguien me puede explicar qué es la linealidad? Ok, entonces, algo que sea constante. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, la linealidad se puede traducir también en estabilidad. Okay. Y en los dispositivos electrónicos, nosotros buscamos que sea estable para así predecir su funcionamiento, y si hay algún error, poder corregirlo. Okay. En este caso, sí, la linealidad significa estabilidad. Entonces, quiere decir que si algo es lineal, debe de ser constante o estable. Al ser estable, entonces puedo predecir cómo va a funcionar. En este caso, si recordarán las funciones o las gráficas de un transistor, seguramente son de este tipo, son voltaje contra corriente, y entonces ustedes colocan su punto de carga. Este punto de carga le llaman Q, siempre lo hemos manejado así, y el punto Q se va a mover dentro de la región lineal en donde se comporte. Si nosotros salimos de la región lineal, estamos en la parte de la región, o en la región lineal o en la región óhmica, pero si salimos de esa región lineal, entonces ya decimos que el transistor está saturado, ¿sí? O que todavía no alcanza su máximo para que pueda funcionar. Entonces, nosotros tenemos que hacer que los dispositivos, casi la mayoría de los dispositivos, están en la región lineal. Entonces, tenemos que forzar al sistema a que el punto solamente esté variando o pueda estarse moviendo dentro de la región lineal, porque es en donde está funcionando. Si sale de esa región lineal, seguramente o entra en estado de corte o entra en estado de saturación. Por lo tanto, ya el transistor pues, ya no estaría funcionando correctamente. Entonces, todo dispositivo, como llámese diodo, llámese transistor, BJT, o que se encuentre ¿qué otro? El capacitor. Bueno, son dispositivos no lineales. Repito, son dispositivos no lineales que los hacemos trabajar en la región lineal para que los podamos utilizar. Pero si salen de esa región lineal, seguramente entonces nuestros dispositivos entrarán en un estado en el cual pues, no puedan funcionar como debe de ser. Entonces, para eso sirve la estabilidad. Cuando ustedes se presentan o su cuerpo como es un sistema que está compuesto de N subsistemas, como por ejemplo el sistema óseo, el digestivo, el circulatorio, ¿sí? Todos esos subsistemas están interconectados con el sistema en general.
Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es que si se presentara algún dolor, inmediatamente es una señal que se le envía al cerebro en el cual está diciendo, oye, ¿qué crees que me está doliendo esta región o esta parte del cuerpo? Para que puedas atenderla, ¿no? Entonces, como el sistema es estable, al presentarse un problema, inmediatamente les manda una señal de tipo, en este caso, de un dolor. Y entonces es cuando acudimos con el especialista para ver qué es lo que está sucediendo o por qué se está comportando de esa forma. Entonces, la señal me sirve que sea estable para predecir su funcionamiento. Si es que hay algún problema con la señal, seguramente entonces tendremos que nosotros como ingenieros verificar y darle la respuesta correcta de tal manera que no se presente esa parte de una inestabilidad en este caso. Entonces, para eso sirve la parte de la linealidad y la estabilidad en los dispositivos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ok, bien. Voy a explicar entonces cómo se lleva a cabo, cómo voy a partir de esta señal continua a llegar a este tipo de señal por medio de las muestras. Entonces, para eso necesito utilizar lo que es el primer caso, que son las propiedades de Fourier, en la parte de la convolución en frecuencia. Para esto, ya ustedes vieron que la convolución en tiempo no es más que nada la interacción entre dos señales por las cuales me va a dar una respuesta u otra señal, y entonces esa señal tendrá características de los dos. En este caso, por ejemplo, podemos decir que nosotros tenemos características tanto de papá como de mamá, y nosotros somos productos de la unión de ellos dos. Lo mismo sucede en este tipo de señales, en las cuales tendrá características tanto de una como de otra, y entonces en este caso, bueno, igual ella presentará características tanto de uno como de otro. Bien. Para esto entonces tengo que aplicar la transformada de Fourier. Voy a hacer primero el ejercicio para cuando se presenta una señal delta o un pulso. En este caso voy a considerar, lo voy a poner de color azul, una señal en la cual voy a tener una señal no periódica. F de t. Esta es mi señal en la cual estoy diciendo que es una señal no periódica. Yo sé que su transformada de Fourier de una señal periódica es una especie como de campanita, pero que está dada en frecuencia con una F mayúscula. La F mayúscula proviene de la serie exponencial, en la cual tiene un valor de F. Entonces, F de omega es igual, y seguramente tendremos una campanita más o menos así. Listo. Entonces, yo sé que la transformada de Fourier de una señal no periódica es esta campanita. Puede ser un triángulo, puede ser la más común, una de este tipo. En fin, no me interesa la forma, me interesa nada más el valor de la frecuencia. Entonces, si a esta señal que yo estoy manejando sabemos que es de 4 kilohertz, entonces vamos a ponerle aquí 4 kilohertz. Entonces, seguramente de este lado voy a tener 4 kilohertz y de este otro lado voy a tener 4 kilohertz. ¿Por qué se dice que debe ser por lo menos del doble? Porque seguramente vamos a contener tanto el lado derecho
como del lado izquierdo. Y si se dan cuenta, vamos a tener el doble de la frecuencia con el cual vamos a estar considerando el teorema de muestreo. De ahí es que proviene ese valor, porque debe ser por lo menos el doble y no del triple. Bien, de ahí ya tengo la parte en la cual tengo esta señal en forma continua junto con su transformada de Fourier. Después, ahora tengo que hacer el análisis con respecto a un muestreo en el cual tengo yo aquí mi conmutador, y entonces seguramente lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Bien, voy a multiplicar en tiempo. Lo voy a colocar en color verde, multiplicar en tiempo, y seguramente aplicando la propiedad de las transformadas de Fourier, pues si multiplico en tiempo seguramente voy a convolucionar en frecuencia. Entonces la convolución en frecuencia es el símbolo que se utiliza, permítanme porque no quiere, el símbolo que se utiliza es un ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre de este símbolo. Asterisco, gracias, el asterisco. Entonces, si yo multiplico en tiempo, en frecuencia voy a convolucionar. Y entonces el símbolo es un asterisco con un círculo, ¿sí? Bien. ¿Por quién lo voy a multiplicar? Por la función del conmutador. En este caso, la función del conmutador la voy a hacer en color amarillo. El conmutador lo que va a hacer es tener igual en tiempo un tren de pulsos, un tren de deltas. Lo voy a tener aquí. ¿Sale? Está en tiempo, le voy a llamar PDT para que no haya problema. Y entonces yo sé que esta respuesta pues, se asemeja a la que nosotros tenemos con un conmutador. Bien, yo sé que la transformada de Fourier de un tren de pulsos será otro tren de pulsos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a volver a dibujar, solamente que en frecuencia, omega, aquí sería P de omega, y entonces la misma amplitud, pero la transformada de un tren de pulsos es otro tren de pulsos, pero con mayor separación. Entonces tendremos esta separación, aquí es T, 2T, 3T, este es T, menos T, menos 2T. Y de este lado sería omega, 2 omega, menos omega. Es decir, que tiene que ser con mayor separación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo aquí comprimo en tiempo, ¿qué pasa si yo comprimo en tiempo? Es decir, que tengo mayor número de deltas. ¿Qué va a pasar en frecuencia? Se expande. ¿Sale? Perfecto. Entonces, esa es una también de las propiedades que tienen la señal. Si yo comprimo en tiempo, ¿qué pasa en frecuencia? Se expande. ¿Qué pasa si se expande en tiempo? Se comprime. Exactamente, se comprime en frecuencia. ¿Estamos? Entonces, si aquí yo tengo una, si aquí voy a comprimir, seguramente aquí se va a expandir. ¿Por qué tengo que comprimir? ¿De cuánto es la señal original? De 4 kilohertz. ¿De cuánto tiene que ser la frecuencia de muestreo o la frecuencia de conmutador? Por lo menos. De 8. De 8. Exactamente. De 8 kilohertz. Permítame porque. De 8 kilohertz. ¿Sale? Entonces,
¿qué es lo que estoy haciendo? Pues como estoy aumentando en frecuencia, seguramente aquí estoy comprimiendo, y al comprimir se expande en frecuencia. ¿Sí quedó claro? Permítanme un minuto, por favor. Ok, bien. Entonces, esos 8 kilohertz se comprimen en tiempo y en frecuencia se expanden. Bien, entonces, ¿cuál será el resultado? El resultado será el siguiente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, voy a volver a dibujar mi señal, la envolvente en tiempo. Aquí vamos a tener la respuesta de F de T por P de T. Debe de ser minúscula, Ojo, aquí la P debe de ser minúscula. Y entonces voy a tomar muestras de mi señal. Aquí la tengo. Y entonces adentro de esa envolvente van a ir las deltas que yo tengo en el muestreo. ¿Me explico? Y lo tengo ahí. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo aumento el número de deltas, ¿qué es lo que tendría como respuesta en la señal muestreada? Es decir, lo que hace rato comentaba el ingeniero, ¿qué pasa si no es igual a dos veces? ¿Y qué pasa si es igual a 3, 4, 5, 6 veces? Pues lo que hace es que esto, si aumenta, entonces voy a tener mayor número de deltas en tiempo. Por lo tanto, ¿cómo sería la frecuencia de conmutación? Muy rápido. Entonces, este conmutador estaría conectándose cada vez más rápido. Al hacer eso, entonces aquí se incrementa en el número de deltas, por lo tanto se expanden en frecuencia. En tiempo, ¿qué es lo que tendríamos? Una mayor densidad espectral. ¿Sí? Tendríamos una mayor densidad espectral. Eso pasa si yo aumento la frecuencia de mi señal. Ahora, si yo hago esta parte, entonces la respuesta que voy a tener es la siguiente. En frecuencia, la convolución en frecuencia significa trasladar espectros de un punto a otro. Entonces, hagan de cuenta que este punto se tiene que colocar en cada una de las deltas en las cuales aparece. Al hacer eso, seguramente vamos a tener esta respuesta. Y entonces, cuando yo haga el traslape, este punto, si yo lo coloco aquí, seguramente entonces va a aparecer el espectro de esta manera. Si yo coloco ahora este punto aquí, seguramente voy a tener mi otro espectro de esta forma. Y así sucesivamente voy a tener cada uno de los espectros. ¿Qué pasa entonces? Bueno, ahorita veríamos en la siguiente diapositiva. Lo que quiero que veamos es que con el teorema de muestreo, si una señal es no periódica, con el teorema de muestreo, ¿qué hacemos? ¿Se vuelve qué? Porque se está repitiendo en el número de veces el espectro. Entonces, si algo no es periódico, forzamos al sistema a que sea periódico para que podamos utilizar a la transformada de Fourier. Entonces, si yo tengo
esos 4 kilohertz, seguramente esa parte se tendrá que volver periódica, porque en un principio teníamos señales no periódicas y por lo tanto con el teorema de muestreo hacemos que sea periódico. Entonces, aparte de hacer la conmutación, el teorema de muestreo nos va a servir o nos va a ayudar a que tengamos señales periódicas y por lo tanto podamos utilizar a Fourier. Recuerden que esas, que la transformada de Fourier solamente es aplicable para las señales periódicas. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo Profe, claro? Dijo que la hacemos periódica, ¿para qué, perdón? Para aplicar el... Sí, los escucho. A ver, una señal no... lo que es la transformada de Fourier. La transformada de Fourier... creo que tengo inestabilidad en mi ancho de banda, en mi internet. ¿Me alcanzan a escuchar bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Creo que tengo problemas, los escucho un poquito retrasados, pero en cuestión del audio. Pero bueno, no, ingeniero. Lo que quiero decirles es que, permítanme, ok, sí, paso a esta, permítanme un minutito y ahorita les explico. Creo que ahí la tengo, sí, aquí está. Ok, denme un segundito. Ok, lo que quise explicar o lo que quiero explicar es lo siguiente. Si tú tienes una señal no periódica, tienes que forzar al sistema a que lo hagas periódico para que puedas utilizar las transformadas de Fourier. Recordarás que la transformada de Fourier o las series trigonométrica o exponencial siempre son aplicables solamente para aquellas señales que son periódicas. Como tenemos una señal no periódica, para hacerla periódica vamos a forzar el sistema. Así como tenemos los dispositivos que no son lineales, forzamos al sistema a que sea lineal y lo hacemos trabajar dentro de la parte de la región lineal. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, al aplicar el teorema de muestreo, automáticamente haces que una señal que es no periódica la hagas periódica. Por lo tanto, puedes utilizar a Fourier sin ningún problema. Ese es el objetivo. No sé si quedó claro. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, yo vi otra pregunta. Sí, adelante. Bueno, entonces, va a depender el tipo del conmutador, la frecuencia que también vayamos a tener en la transformada, ¿no? Ya cuando tengamos la señal periódica. Claro. O sea, sí. Si no tienes, si no cumples con el teorema de muestreo, no puedes aplicar entonces el muestreo. No puedes hacerlo periódico, ¿no? ¿Cuál es la condición que debes de cumplir? Que por lo menos sea Que sea el doble. Por lo menos. Así es. En tu conmutador. Okay. Si tú en tu conmutador no haces esa condición, si no respetas esa condición, seguramente no aplicas el teorema de muestreo, seguramente vas a tener problemas y no haces que la señal no periódica se convierta en una señal periódica, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar lo siguiente. Voy a pasar a la siguiente. Exactamente, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Yo les dije que originalmente,
vamos a dibujarlo así. No, permítanme, vamos a dibujarlo así. Y entonces yo tendría mis espectros de esta manera. Entonces lo tendría así, 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 ¿vale? Bien, si no cumplimos con el teorema de muestreo, pueden pasar dos cosas. Voy a dibujarlo así. Si es, hace ratito cumplimos que fueran 2 veces. Si es 3 veces, 4 veces, 5 veces, entonces lo que va a pasar es que, como estoy aumentando la frecuencia, voy a borrar un poquito, estoy expandiendo en frecuencia. Entonces, lo que haría o lo que tendría sería lo siguiente. De color verde. Lo que estaría yo haciendo es, estaría yo separando los espectros, dependiendo del valor que yo tenga. Por ejemplo, en este caso, aquí hay una separación, pero bueno, vamos a decir que aquí es 3 veces y aquí es 7 veces, por ejemplo, ¿no? En ese caso, no hay ningún problema. Aquí voy a tener el tiempo, en frecuencia. Aquí es en frecuencia. Y habíamos dicho que era f de t, la que tiene que estar completo, f de omega, convolucionado por, bueno, aquí lo voy a poner, por favor, para no perder tiempo, f de omega, convolucionado por p de omega, que están en mayúsculas. Así debe de ir en todos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Híjole, pues sí, vamos a incrementar la frecuencia, puede ser 10, 15, 20 veces, pero estamos de acuerdo que en determinado momento, pues vamos a estar desperdiciando ancho de banda. Quiere decir que estas frecuencias, pues las estaríamos ocupando de forma incorrecta, ¿no? Es decir, no se estarían ocupando. Entonces, hagan de cuenta que ustedes están pagando, o pagamos los que están transmitiendo, están perdiendo frecuencias porque pues, las estoy pagando, pero pues, no las estoy utilizando. Entonces, eso es lo que puede pasar cuando es 3, 5, 7, 8 veces, ¿no? Que perderíamos frecuencias porque no las estamos utilizando. ¿Qué pasa si es menor? Pues si es menor, lo que ahora va a pasar es todo lo contrario. Si es menor a la frecuencia, no se cumple con el teorema de muestreo y seguramente, como alguien lo dijo por ahí, se van a traslapar los espectros. Y al traslaparse los espectros, se produce algo que nosotros conocemos, lo voy a dibujar aquí, de color rojito, esta parte, toda esta parte, y entonces a esto se le llama interferencia. Oh, sí, lo sabía. Por ahí apaguen su... Sí, mi mente es superior a la de los demás. Señor Gallegos, ¿podría usted apagar su micrófono, por favor? Gracias. Entonces, cuando se presenta este proceso, se llama interferencia. Esta parte de interferencia existen distintos nombres. Puede ser interferencia cocanal, interferencia adyacente, interferencia intersimbólica. Y eso también produce ruido, y al tener ruido, seguramente, pues entonces tendremos problemas en cuanto a la comunicación. Entonces, sí es muy importante que tengamos este conocimiento básico, porque a partir de se produce todos los sistemas de comunicaciones y todo el procesamiento, tanto analógico como digital. En este caso, repito, estamos trabajando con la transformada de Fourier, y al ser una transformada de Fourier solamente es aplicable para señales periódicas. Seguramente después, posteriormente, vamos a estar trabajando
con otro tipo de transformada, porque ya no será una señal continua o una señal analógica. Estaremos utilizando señales discretas o señales digitales. Por lo tanto, pues entonces ya no aplican la transformada de Fourier, sino aplican una variación que se llama transformada rápida de Fourier, la FFT, o lo que es la transformada Z. Cualquiera de esas dos se estará aplicando. Llevarán a cabo la convolución, ya no en forma analógica, pero sí de forma digital. Y las muestras pues serán en forma discreta. Este es el teorema de muestreo, o esta es la explicación que tenemos en la parte del teorema de muestreo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. ¿Quedó entonces todo claro? ¿No hay ninguna observación? Yo, profe, tengo una observación. Bueno, tengo una duda. Sí, adelante, ingeniero. Cuando llevamos las, por así decirlo, las muelitas a lo que es la transformada de la... Los espectros, se llama los pulsos ya no van cuando llevamos... Sí van. Acuérdate que después vamos a ver comportadora suprimida y comportadora de alta potencia. Entonces, en este caso, déjame dibujarlos. En este caso, los sigues teniendo. Los vas a tener aquí. ¿Sí? Y los tienes de este lado. De este lado, de este lado, de este lado, de este lado, así. Así los tienes, ingeniero. Sí, gracias. Sí van las deltas. Ahora, ojo. Esto lo vamos a ver en el espectro radioeléctrico o en el espectro, por ejemplo, de las estaciones de radio. Cuando tú haces o estás sintonizando, lo que estás utilizando pues es un filtro, y un filtro son los cuadritos que nosotros tenemos. Estas son las respuestas que en este semestre vamos a verlo. Lo que haces es moverlo. Seguramente en algún momento, conforme estás moviendo la sintonización de tu estéreo, te llega este cuadrito, y este cuadrito o este filtro, mejor dicho, escucha o capta tanto la información de una portadora como la información de la otra portadora, que es cuando tú escuchas ambas estaciones de radio. Eso es en la parte analógica. Ya en la parte digital, cuando le das un scan, automáticamente se sitúa el filtro dependiendo de cuáles señales esté captando, y te los marca tu filtro digital, que es cuando utilizas estéreos pues ya un poco más modernos o estéreos digitales. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues la portadora. Esta portadora es en la cual se está transmitiendo. Esta es en la que se está transmitiendo. Y esto es lo que tú estás captando, la información que estás captando. No sé si quedó claro, ingeniero. Sí, profe. Gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno, pues les agradezco. Apenas alcanzamos a ver esta parte con esta hora que ustedes me ayudaron a obtener. Seguramente, bueno, ya les dejé trabajo. Más tardecito les seguiré dejando más trabajo, aunque pues no nos estamos viendo. Bueno, sí les pido de favor que me ayuden para que pueda yo continuar con las clases en determinado momento. Y bueno, les agradezco el que me hayan brindado el tiempo de que a lo mejor no nos corresponde, pero que pudimos avanzar y pudimos hacer algunas cosas. Si no hay nada, algún otro comentario, alguna otra pregunta, pues les agradezco, y sería todo por mi parte. Gracias, profe. Gracias, provechito. Buen provecho. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, bye bye.